Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Carabobo y especialmente al doctor José Cabeza la invitación. He titulado mi ponencia La transcomplejidad, un paradigma emergente desde América Latina. Esto considerando que la realidad de la región es multicultural y polisémica, que el sujeto de conocimiento, es decir, el hombre latinoamericano, es diverso, histórico y comprometido. Añadiendo a esto que la generación de conocimiento para y desde la región es un proceso complejo que tiene sus propias particularidades. Por eso entonces se requiere un abordaje plural, así como creatividad, lo que representa un nuevo modelo epistémico de intervenir la realidad. Al respecto se viene planteando la transcomplejidad como paradigma emergente, asumido como visión de complementariedad que considere tanto ideas nuevas, inéditas, como las clásicas en el ámbito de investigación. De ahí que necesariamente implica lo transdisciplinario, en el sentido de una cooperación de las diferentes disciplinas y personas involucradas. Requiere la investigación en equipo de profesionales y los actores locales, en un proceso de creatividad reflexivo, de diálogo, que requiere valorizar los conocimientos y saberes de las personas sobre la temática de investigación. Implica consensos y acuerdos. En lo trans se reconoce un nuevo campo epistemológico. Es un más allá que genera otro territorio. Los contenidos de esos espacios que se atraviesa quedan afectados. Al decir trans, se cambia la perspectiva del sujeto y su relación con la realidad. Tiene que ver con la posibilidad de penetrar los límites y transformar sus contenidos, de llegar a superar los binarios, los opuestos, lo fijo, lo localizado. El objetivo del paradigma transcomplejo es entonces elaborar un marco epistemológico que puede ser útil para la explicación, interpretación y transformación de la realidad diversa y compleja que nos acompaña en la sociedad actual. De ahí que al caracterizar el paradigma transcomplejo, su principal elemento configurador es el principio de complementariedad, el cual es una aproximación filosófica introducida por el físico Bohr en 1958 en referencia al principio de incertidumbre de Heisenberg, fundamental en la mecánica cuántica y según el cual no se puede alcanzar un conocimiento pleno de la realidad. La complementariedad admite que la unidimensionalidad se complementa con otras dimensiones, lo objetivo con lo subjetivo, la regularidad con el azar, el determinismo con la imposibilidad. El análisis se complementa con la síntesis, la inducción con la deducción, la aducción y la analogía. La complementariedad admite que el mundo del pensamiento influye en el mundo real, como el mundo real influye en el mundo del pensamiento. Surge entonces una nueva concepción de ciencia transcompleja que pretende entender al mundo a partir de redes y de interrelaciones, que se fundamenta en el consenso y a la vez en el conflicto, que marcha al mismo tiempo sobre cuatro bases independientes: la racionalidad, el empirismo, la imaginación y la creatividad. Es la ciencia de la creación, una ciencia de múltiples epístemes cognitivas: descripción, comprensión, explicación multicausal y co-creación de nuevas realidades, y que la pueden ver en la lámina representada como una mesa. Asume una concepción de realidad diversa, indeterminada, compleja, impredecible, creada y o virtual, es decir, multidimensional, multireferencial, relacional, reticular, global, en construcción y por ello también construible de acuerdo a lo que venimos planteando desde el año 2006. En tal sentido, vale hacer referencia al filósofo dominicano Merejo, que en el 2015 pregunta: ¿es posible en estos momentos olvidarse de lo virtual de la complejidad ciberespacial? Al respecto plantea que si los que estudian la realidad no analizan la interrelación de lo virtual y lo real, realmente no comprenden las reflexiones de estos tiempos. La realidad es lo existente, lo que es dado en el marco de la experiencia posible o lo que es percibido por el sujeto independiente de su conciencia. En cuanto a las cosas existentes, concretas y experimentadas,
con la aparición de la realidad virtual. Esto por cuanto al no saber qué es exactamente lo real, la impresión es una de sus características esenciales. De ahí que la transcomplejidad que venimos planteando considera en un proceso de complementariedad la complejidad cibercultural y tecnocientífica, así como el mito, lo intuitivo, la imaginación, la espiritualidad, para entender su proceso de construcción y transformación. Por su parte se asume un sujeto, una concepción de hombre como un ser multidimensional y complejo, capaz de razonar, pero también con una motivación afectiva, con una nueva cosmovisión antropofísica biológica, producto de una red inmensa de complejidades sociales, psíquicas, sensoriales, neuronales y espirituales. En la perspectiva transcompleja, la relación sujeto-realidad es recursiva. De ahí que propicie y entable el diálogo entre la reflexión subjetiva y el conocimiento objetivo, tratando de no sacrificar la objetividad ni la reflexión. Se basa en el supuesto de la reflexividad, para la cual la realidad solo se define en su relación con el sujeto, que forma parte del universo que conoce y como tal es inacabado, determinado e indeterminado, a la vez significa y es significado por otros. Esta epistemología supera las disyunciones sujeto-objeto. En tal sentido, algunos de sus proponentes utilizan la denominación de ontoepistémica, como lo plantea el argentino Munevar en el 2008. Lograr lo cual implica trascender hasta esta postura epistemológica profundamente autorreflexiva que plantea la hibridación de conciencia crítica y compromiso ético-estético, que constituye la formación de subjetividades transgresivas que pasan a la acción con pluralidad de proyectos colectivos que propone utopías realistas, plurales y críticas. Considera la producción de conocimiento desde la base emocional intuitiva al lado de la lógica racional, todo al mismo tiempo en la unidad y multidisciplinaridad. En un ir y venir, el conocimiento que se produce es complejo y transdisciplinario. De ahí que se caracteriza por unos principios epistemológicos como son la complementariedad paradigmática, la sinergética relacional, la reflexividad profunda, la dialógica recursiva y la integralidad, que se hacen operativos en los principios metodológicos como son la complementariedad metódica, la intercolaboración, la reflexión-acción, el diálogo transdisciplinario y un nuevo lenguaje. En la vía metodológica se plantea una complementariedad de lo cuantitativo, lo cualitativo y lo dialéctico, al igual que la razón, la intuición y la imaginación, en búsqueda de un método propio en una óptica que, de acuerdo a Nahumovich 2005, es construir itinerarios diferentes según las problemáticas particulares que se presentan en cada investigación. De acuerdo a Rodríguez 2010, el abordaje ideal de la transcomplejidad sería una visión integrada desde las disciplinas duras, como la física, la química, la biología, la economía, la ingeniería, entre otras, desde las disciplinas blandas como la antropología, la sociología, la psicología, el derecho y la educación, y en lo que hemos denominado la ciencia del espíritu, incluyendo entre otras la ética, la estética y la ciencia de las religiones. Esta visión la he denominado la mirada transcompleja y lo pueden ver en la lámina. Finalmente, la transcomplejidad invita a una comprensión del mundo en toda su complejidad, articulando cultura, filosofía, ciencia y naturaleza, maximizando la búsqueda de conceptos alternativos a través de diálogos transdisciplinarios, donde desde las diferentes visiones de los miembros del equipo investigador y mediante un proceso de intercolaboración se den posibilidades para nuevas producciones de la realidad. Bueno, buenos días, gracias, espero sus reflexiones, preguntas.